Buenas tardes a todos y todas, y sobre todo a aquellas personas que lograron esperarse un momento más. Y no me detengo mucho más para tampoco robarle mucho tiempo, estamos un poco más atrasados. Entonces, primero que nada quiero agradecer la invitación a los organizadores de esto, que es en primer lugar la Academia Nacional de Medicina, la doctora Lourdes Arriaga, y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Inmunología y su presidenta, la doctora Ivonne Rosenstein. Agradezco mucho el honor de participar en este evento, que para mí de verdad es un honor, porque finalmente yo me acerqué a la inmunología siendo médico, cirujano, y ya después de muchos años de trabajar como cirujano, a través de uno de los grandes maestros de la inmunología, que es el doctor Armando Isibasi, a quien por supuesto también se le ha mencionado, y en el póster allá afuera, dentro de los pósters, se encuentra él. Entonces, y parte de este trabajo es realizado en el tiempo del doctorado ahí. Entonces, sin más, yo quisiera comenzar para decir que la inflamación no es un tema nuevo, la inflamación es un tema que se ha tratado desde hace muchísimo tiempo, y por qué no tomar como referencia a un cirujano de 1728, que es el doctor John Hunter, en donde hablaba que la inflamación es o no debe considerarse una enfermedad, sino un saludable mecanismo encaminado a recuperar el equilibrio, y eso es todavía lo que estamos viendo con ello. Y para entrar directamente al tema, las generalidades de las proteínas de estrés, tenemos que decir que luego de la exposición a condiciones adversas, llámenle ustedes lo que consideren, las células van a responder a través de diferentes estímulos, y uno de ellos lleva a la síntesis de polipéptidos conocidos como las proteínas de estrés. Su misión, reparar el daño celular inducido por el estrés y conferir tolerancia, sobre todo, a daños ulteriores. Y la respuesta celular al estrés se descubrió de manera fortuita, por serendipia, por el doctor Ritosa, en el que expuso a células de la mosca drosófila y empezó a ver que había pops de cromosomas, y estas proteínas que se inducían así las llamaron proteínas de estrés. Ese es el origen del nombre, y en este sentido encontramos proteínas intracelulares y extracelulares. Las hay constitutivas y las hay aquellas constitutivas que son encargadas del plegamiento de proteínas en el citosol, o sea, su función es toral, y también para el ensamblaje de macromoléculas, para la transducción de señales e inducir la comunicación. Lo mismo es que hay las formas extracelulares, y esto es las formas de proteínas intracelulares que se liberan por el daño celular. La liberación puede ser activa porque esta no cuenta con una señal péptido que nos puede llevar a trasladarlo afuera de la célula, sino como vesículas extras, exosomas, o bien de forma libre. Y a la derecha tenemos una clasificación general en donde ponemos las familias, y de estas voy a dedicarme un poquito más a la proteína de choque térmico 70, que es una familia de proteínas que están constitutivas o inducibles. Al decir inducibles, y quiero hacer esta mención porque yo sé que hay estudiantes de medicina y que a lo mejor no han visto esta parte de la inmunología, inducibles quiere decir que se van a inducir ante un estímulo como los que ya había comunicado, y hay 3 dominios en la proteína, 3 dominios que son para diferentes funciones: uno para hidrolizar el ATP, otro para unir substratos polipéptidos, y otros que son para unión a péptidos, y esta función es importante. Aquí tenemos en esta caricatura una actividad importante y que se conoce como proteostasis, en donde las proteínas de choque térmico están unidas a un factor de transcripción para regularla, y una vez que esta llega a un estímulo, llámenle ustedes infecciones, isquemia, hipertermia, se disocian, se fosforilan, se trimerizan y se van al núcleo para unirse al elemento de choque térmico para inducir la transcripción genética de ellas y empezar sus actividades, como son el plegamiento de las proteínas o bien el replegamiento de las mismas. De tal manera que el HSP70 se puede considerar una proteína que va a dar protección en el epitelio intestinal, contribuye a mantener íntegra la permeabilidad intestinal, protección en el endotelio, mantiene la integridad del endotelio vascular
y ya si ustedes piensan en las actividades del epitelio intestinal y del endotelio, ya pueden actualmente pensar lo relevante que empieza a ser el estudio de estas proteínas, que en su momento se descubrieron, causaron este nombre peculiar, pero en realidad estas proteínas de choque térmico han ido incrementando su importancia y el interés para estudio, además de que estabilizan la membrana celular. La disminución de estas proteínas se da sobre todo también en el envejecimiento. Es una forma que ya se ha visto que a través de los años empiezan a dejar de producirse y genera su deterioro o su baja producción, un estado de proteotoxicidad, que son conceptos nuevos en relación con las proteínas de estrés. Y esto hace la reducción en órganos que se lleven a cúmulos de proteínas, y entonces estas proteínas dañadas y no plegadas van a tener consecuencias, sobre todo en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas que se asocian con la edad, y estos son conocimientos relativamente nuevos. La disminución del factor de transcripción de esta proteína en tejido adiposo, hígado, músculo y neuronas nos va a favorecer el desarrollo de fibrosis pulmonar, miopatías, diabetes, obesidad. Esto se ha visto ahora que empiezan a contribuir en diferentes diferentes patogenias. Ahora, a nivel intracelular, estas proteínas, la proteína de choque térmico, con su factor de transcripción, esta es la forma inducible, inhiben la transcripción génica de diferentes mediadores inflamatorios, llamemos citocinas. HCP70 es un oxidante antiinflamatorio y chaperón, además de que HCP72, que es una forma de llamar al HCP70, puede también inhibir la activación de factor de transcripción NF-κB, que como ustedes sabrán es uno de los factores de transcripción principales para desencadenar una respuesta inflamatoria. Y en esta caricatura quiero resumir lo que les he dicho en el sentido de lo que es el efecto intracelular de la proteína de estrés, y podemos observar entonces que ante un estímulo que es el estrés, diferentes sinasas que no están totalmente definidas pueden fosforilar al factor de transcripción de choque térmico, se trimeriza y se trasloca al núcleo para unirse al factor de elemento y entonces inducir la producción de muchas proteínas de choque térmico. Ahora bien, ¿qué sucede después? Lo que vamos a ver es que ciertos PAMs como el LPS, que son capaces de unir a TLR4, induce la transcripción, la señalización intracelular para activar NF-κB y liberar mediadores inflamatorios. También esta misma vía puede señalizar a través de MAP sinasas para inducir más mediadores inflamatorios. Eso es lo que sucede con el daño intracelular. También otros ligandos como FAS ligando pueden activar cascadas de señalización que nos llevan a la apoptosis. Ahora, ¿qué sucede con las proteínas de estrés? HCP70 lo que hace es, entre otras cosas, como mecanismo de protección, inhibir la vía de Jung para prevenir apoptosis o evitar apoptosis. También HCP70 es capaz directamente a través de APAF1 evitar la apoptosis, o bien a través de TRAF6 inducir la inactivación o evitar la activación de NF-κB. Ahora bien, dentro de los antecedentes que se tenían es que la estimulación con HCP70 a diferentes medios, sobre todo, por ejemplo, en monocitos, induce la liberación de citocinas proinflamatorias. El factor de colonias de granulocitos macrófagos también influye aquí, se libera la producción de óxido nítrico, la liberación de quimiosinas en células dendríticas, aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras. Ya la doctora Estrada nos hablaba un poquito de CD40, de ligando especialmente, pero una cosa es muy importante aquí. Importante es decir que todos estos estudios, o muchos de estos, estaban generados con proteínas recombinantes a partir de coli. Por lo tanto, la contaminación por lipopolisacárido era entonces la explicación por las cuales se generaban mediadores inflamatorios. De tal manera que esto se resume en esta caricatura. Podemos decir que HCP70 en el medio extracelular puede funcionar como una señal de peligro, como un DAMP si ustedes quieren, y activar diferentes cascadas de señalización que nos llevan a la activación de NF-κB y la traslocación al núcleo y generar mediadores inflamatorios. A esto se le conoce como su función chaperosina. Entonces no es una citosina, sino es una chaperona que tiene funciones de citosina.
Y este resumen, aquí podemos decir que ante el estrés, desplegamiento de proteínas, para eso están las proteínas, para replegarlas, y las proteínas que se sintetizan de nuevo dentro de la célula pueden ser sacadas al exterior para funciones proinflamatorias, en exosomas, como comenté al inicio, o bien servir como funciones antiinflamatorias, que es lo que les voy a comentar. De ahí que el antecedente es que HCP70 se libera por lesión celular secundaria a infección, por ejemplo, y se ha sugerido que a través de los receptores TLR2 y 4 puedan ser estos los receptores, y otros sugieren que la contaminación es responsable de este efecto. Entonces, nos propusimos hace un tiempo ya, y les decía yo, motivo de tesis doctoral, a partir de concentrados leucocitarios, obtener células mononucleares, enriquecerlas y después estimularlas con lipopolisacárido o HCP70. Y lo que obtuvimos es esto, y me voy a centrar básicamente en los resultados importantes. HCP70 disminuye la producción de TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria, y lo que vemos nosotros es acá, la combinación de LPS en presencia de HCP70 reduce la concentración o la producción de TNF-alfa, y esto se puede ver que cuando se utiliza la proteína desnaturalizada, pierde el efecto de regulación negativa de la producción de mediadores inflamatorios, o bien cuando se utiliza la proteína que no ha sido purificada, esto es la que es high endotoxin heat shock protein, lo que se ve es que tiene un efecto muy similar al lipopolisacárido. Cuando se analizó un poco más acerca de la mecanística, se hizo una estimulación de 4 tiempos, una cinética de 4 tiempos, y aquí les muestro yo de 2 y de 6 horas cómo la estimulación con HCP70 en presencia del lipopolisacárido a través de medición de transcritos disminuye la intensidad de la banda, que es lo que quiere decir disminuyen los transcritos de TNF-alfa, y aquí a la derecha mostramos lo correspondiente en la producción en la proteína a través de LISA. Estos son nada más para otro tipo de análisis, para decir que no solamente la proteína de choque térmico actúa de manera simultánea con el LPS, sino también HCP70 puede regular de manera dependiente e independiente el efecto de inmunoregulación o de regulación de la respuesta inflamatoria, si está presente o no con LPS. En este caso, no solamente ligando de TLR4, sino ligandos de TLR2, también son susceptibles de observar esta disminución en la producción de TNF-alfa, como vemos acá. Y para continuar estudiando un poco la mecanística y hacer un poco más breve esto, el antecedente que se tiene es que, en ese sentido, el promotor de TNF-alfa del ratón contiene un sitio de unión para HCF1. Y la unión de este a su elemento, al factor del elemento de choque térmico, resulta en la represión de la transcripción. Como antecedente, podemos decir esto, de tal manera que nosotros quisimos ver esto si se reproducía en células monocíticas de humanos, y entonces se analizó la unión de HCF1 al promotor de TNF-alfa por un ensayo de retardamiento, o sea, por EMSA. Y estos son los resultados. Yo quiero que observen ustedes que HCF1 tras el estímulo con HCP70 y LPS es capaz de unirse a este factor de choque térmico, el factor de transcripción, al elemento de choque térmico en diferentes tiempos, como vemos a los 15, 30, y es menos evidente probablemente a los 120 minutos, y esto que estamos aquí observando es la traducción a nivel proteico evaluado por ELISA. Una de las cosas que se comentaban es que HCP70 pudiera ser un ligando de receptores de TLRs. Entonces, lo que evaluamos aquí es que si nosotros utilizábamos los inhibidores de TLR2 y TLR4 estimulados con HCP70, observábamos, primero que nada, la activación de NF-κB, como vemos acá, y cuando utilizamos los inhibidores de estos TLRs disminuye la intensidad de la banda, o sea, hay menos activación de NF-κB, y cuando ambos inhibidores están juntos, completamente se inhibe la activación de NF-κB. Por lo tanto, y en forma de resumen, podemos decir que hay disminución de la proteína de TNF-alfa tras el efecto de LPS a expensas de la producción de transcritos, y esto se debe a que el factor de transcripción de choque térmico se une al elemento de choque térmico en el promotor de TNF-alfa en este caso,
y la secuencia de eventos que vimos, que además es HSP70 ligando de TLR2 y TLR4. La actividad de HSP70 sobre NF-κB es cuestionable todavía porque hay eventos proinflamatorios, o sea, activadores o inhibidores, y esto va a estar dependiendo del contexto. Ahora sí, como la invitación realmente era para evaluar esto en la clínica, y yo como clínico, por supuesto, les puedo decir que una de las enfermedades que podemos estudiar como procesos inflamatorios más puros es la pancreatitis aguda, porque de inicio no tiene un proceso infeccioso, de tal manera que en forma muy general la pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, tiene causas importantes como son la obstrucción ductal del conducto biliar, y la mortalidad fluctúa del 1.6 al 0.8%, pero en los casos de gravedad, en las pancreatitis aguda grave, esto es mucho más importante y hay secuelas. Las secuelas que pueden ser son la diabetes mellitus, por supuesto, y algunas insuficiencias exócrinas del páncreas. Puede haber recurrencias, etcétera. Entonces, y lo más lamentable de esto es que no hay un tratamiento específico. No se conoce todavía realmente qué es lo que pasa con la pancreatitis, la fisiopatología. Ahorita voy a pasar una caricatura que trata de explicar un poco, porque el efecto de la tripsina es una de las cosas quizá que juegan un papel más importante como facilitador para el incremento del calcio intracelular. Pero otra de las cosas que podemos decir es que el daño celular en las células pancreáticas induce la liberación de DAMPs, que son moléculas asociadas a daño, y que éstas pueden unirse a diferentes tipos de receptores de manera general, los TLRs, por ejemplo, e inducir una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta caricatura nos va a ejemplificar un poco esto. El conducto pancreático lo quiero ejemplificar aquí, las células acinares están acá, y lo que sucede es entonces que ante diferente estímulo, como por ejemplo los cálculos en la vesícula que se salen al conducto hepático o el alcohol, puede generar que la colecistocinina se una a su receptor de proteína, a un receptor unido a proteínas G, y esto va a activar diferentes sinasas intracelulares, como por ejemplo la sinasa PLC, o bien la diacilglicerol, o bien la fosfatidilinositol 3-fosfato, que todo esto nos va a llevar a un incremento en la concentración intracelular de calcio, que nos lleva a la activación de proteínas sinasa de PKC, y además gránulos intracelulares como son la catepsina pueden favorecer que los imógenos endógenos de la tripsina se liberen, y la tripsina va a generar un daño importante a nivel celular, de tal manera que además se va a alterar el citoesqueleto, se van a activar caspasas, y esto va a favorecer a que nuevamente el factor de transcripción NF-κB pueda inducir más mediadores inflamatorios, y de manera muy gruesa podemos decir que la pancreatitis aguda, puede ser algo de los mecanismos moleculares que expliquen la fisiopatología. En el contexto de HSP70, experimentalmente la pancreatitis aguda induce la producción de HSP70, sí, pero tiene un efecto de protección, y la protección de HSP70 en modelos de pancreatitis reduce la activación de tripsinógeno, que ya había comentado yo antes. Y otros efectos es que inhibe la activación de tripsinógeno, además de la señalización hacia la activación de NF-κB. Entonces, una de las moléculas que nosotros estudiamos también, y de manera muy general la voy a comentar, es HMGB1, que es una proteína intranuclear que mantiene la estructura del nucleosoma, regula la transcripción génica y además modula actividades de receptores de hormonas esteroideas, pero cuando se libera al medio extracelular actúa como DAMP. Esto quiere decir que es reconocida, además de su receptor RAGE, que es tradicional, quizá por TLR2, TLR4, y esto induce una producción de mediadores inflamatorios. Ahora bien, HMG es un mediador de la inflamación en pacientes con pancreatitis grave, y esto se infiere en modelos múridos en los de pancreatitis aguda grave, en donde la inyección intraperitoneal de anticuerpos anti-HMGB1 limita el daño histológico a nivel del páncreas, y en humanos, en pacientes con pancreatitis aguda grave, el incremento de HMGB1 se asocia con la gravedad de la enfermedad.
Entonces, la pregunta que nos hicimos es si existe alguna correlación entre la concentración de HCP70 con HMGB1 en un modelo de pancreatitis aguda, más que un modelo en pacientes con pancreatitis aguda. Esto fue un estudio que publicamos en Archives of Medical Research y estos son los datos demográficos. En realidad tuvimos pacientes con la forma leve, la moderada y la grave. Se tomaron muestras en 3 ocasiones a los pacientes y se determinó por ELISA, HCP70 y HMGB1 y se determinó también las concentraciones de mediadores inflamatorios, que son estas citocinas que muestro acá. Y además de todo, estas mediciones se hicieron entonces aquí como les muestro. La forma leve, la moderada y la severa. En cuanto a HCP70, lo que mostramos en este panel es que las concentraciones de HCP70 en las formas severas de la enfermedad se encuentran muy reducidas y no solamente eso, sino aquellos pacientes que fallecieron por pancreatitis aguda tenían mucho menos concentración con respecto a los que sobrevivieron. Vean ustedes HMGB1. Se repite el fenómeno que se había observado, que mientras más cantidad de HMGB1 había, se asociaba con la severidad y además con la sobrevida de los pacientes. En este caso, también medimos citocinas como TNF-alfa, les comentaba yo, y en todos los momentos TNF y L6 no solamente estaban mayormente concentradas o hay mayor concentración sérica de estas, sino se asociaban también con la mortalidad. Bien, y cuando se hizo una correlación entre concentraciones, evaluando la gravedad a través de una escala de Apache, que yo me imagino que ustedes habrán escuchado, para nosotros los médicos evaluar escalas es muy importante. La de Apache nos valora la gravedad de un paciente y esta tiene una correlación positiva entre a mayor concentración de la molécula HMGB1, mayor severidad de la enfermedad, y hay una relación inversamente proporcional y significativa con las concentraciones de HCP70. Ahora bien, la pregunta que surge es que si HCP70 puede regular la respuesta inflamatoria a expensas de DAMPs como HMGB1. Entonces, para esto lo que hicimos fue un formato más o menos similar a lo que les presenté de manera inicial, en donde estimulamos con HMGB1 monocitos humanos y en combinación HCP70 con HMGB1 y evaluamos la producción de TNF-alfa. Y para nosotros fue una sorpresa, es que aquí tenemos nosotros HMGB1 y la cantidad de TNF-alfa que se produce, pero cuando nosotros utilizamos ambas moléculas, observamos que había una disminución en la concentración de TNF-alfa y esto evidentemente nos llevó a seguir cuestionándonos cuál sería el mecanismo a través del cual sucedía esto y evaluamos la activación de NF-κB y como vemos aquí, HCP70 en presencia de HMGB1, lo que nosotros observamos es que la intensidad de la banda es diferente, quiere decir que se activa NF-κB menos que con el estímulo únicamente con HMGB1. Este resultado está en preparación, pero los resultados son verdaderamente interesantes. Hacia la conclusión de la charla, podemos decir es que también HCP70 disminuye de manera importante la secreción activa de HMGB1 y esto lo vimos en una cinética de 4 tiempos y HMGB1 es una molécula que se puede empezar a secretar de manera más o menos tardía y lo que observamos aquí es que efectivamente HCP70 en presencia de LPS en tiempos de 40 y 48 horas disminuye la concentración de HMGB1 de manera estadísticamente significativa en 2 puntos, de tal manera que podemos decir que sí hay una regulación de HCP70 de la producción de HMGB1. Para concluir, el tratamiento de nuestras células utilizadas, en este caso monocitos con HCP70 en nuestro sistema, fue una proteína que regula negativamente la inflamación a expensas de la concentración de TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria, como lo dije antes, el incremento en las concentraciones séricas de HCP70 en pacientes con pancreatitis aguda, se asocia a la forma leve de la enfermedad
y puede ser responsable de la disminución de HMGB1. Esto por supuesto que lo pongo con una interrogación, porque para nuestros ensayos pareciera que pudiera estar en relación de eso. El incremento de HMGB1 quizá pueda utilizarse como un biomarcador de mal pronóstico en pacientes con pancreatitis, y aquí les puedo decir que nosotros en medicina, en los médicos, buscamos siempre biomarcadores, algo que nos pueda decir si nuestro paciente va bien o no, y si puede haber un mal pronóstico o un desenlace fatal. Entonces, para nosotros esa búsqueda es importante en forma aguda y pronta y fácil de determinar. La determinación de las concentraciones en sangre de ambas moléculas mencionadas podrían ser de ayuda, insisto, como biomarcadores pronósticos, y sobre todo también trasladándolos a otros modelos como sepsis. Y en este caso sí quiero comentar que ya hay tratamientos que se empiezan a estudiar con proteínas recombinantes de HCP70 para el tratamiento de sepsis, y con resultados en modelos obviamente preclínicos en donde se pueden reducir la mortalidad. HCP70 regula negativamente entonces la proteína HMGB1, y entonces se vislumbran otros horizontes y otros mecanismos de acción y usos, por supuesto, de la proteína de choque térmico 70. Quiero terminar agradeciendo, por supuesto, a muchas personas que han participado en este trabajo y participaron quizá de manera importante, al doctor Armando Isibasi. Aquí se encuentra también el doctor Constantino López, esto es de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, la doctora Arriaga, y aquí está la doctora Laura Bonifaz, por supuesto. Además, a la doctora Yvonne Rosenstein del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, y a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Es importante la mención porque ahora se hizo el homenaje a una persona importantísima que es el doctor Estrada, y que es, ¿qué les puedo decir? Ya todos estuvieron aquí, entonces es muy importante para mí también el cariño que le tengo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y en el CIMBESTAB al doctor Eduardo Pérez. No me resta más que agradecer su paciencia y espero que sigan disfrutando de este evento. Muchas gracias.